Vectores. Para este contenido vamos a retomar los conceptos básicos para el dominio de ellos. Vamos a decir que un segmento dirigido es una flecha cuyo punto inicial es A y cuyo punto final es B. Este es un segmento dirigido desde A hasta B, punto inicial y punto final. De tal manera que vamos a decir que vector es el conjunto de segmentos dirigidos que poseen. Aquí vienen tres conceptos importantes. La misma longitud, que ya sabemos que la longitud se refiere a la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? La dirección, en este caso, la inclinación del segmento y el mismo sentido. ¿Qué quiere decir el sentido? Hacia donde apunta la flecha. La representación de un vector, ¿cómo lo vamos a hacer? Si a mí me determinan el punto inicial y el punto final, en este caso el punto inicial es A y el punto final, siempre donde está la flechita es B, entonces yo puedo representar este vector como el vector AB con esta flechita arriba. Si no me aparece indicado el punto inicial y el punto final, nosotros podemos representar estos vectores con cualquier letra del abecedario. Este vector, por ejemplo, yo le puedo llamar vector U, pero también puede ser el vector A, el vector B, el vector C, como nosotros querramos, pero siempre con la flechita ahí arriba. Vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, uno se obtiene del otro mediante un desplazamiento paralelo, como el caso acá. Estos dos vectores son iguales, el vector A con el vector B tienen la misma longitud, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y efectivamente vemos que el vector A también es paralelo al vector B. Otro concepto es la norma del vector U. Norma del vector U va a ser la longitud de un vector U y lo vamos a denotar por el vector U entre este par de barritas. Vector unitario es aquel cuya norma es 1, es decir, la norma del vector U es igual a 1. Cuando la norma del vector U es igual a 1, entonces el vector se llama vector unitario. Ángulo entre dos vectores, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a medir, ojo, al unir por los puntos iniciales ambos vectores y por lo general, o sea, siempre vamos a medir desde 0 grados hasta 180 grados. ¿Cómo vamos a medir el ángulo entre los vectores? Uniendo los puntos iniciales de ambos vectores. Y luego los vectores ortogonales. ¿Qué es un vector ortogonal o cuando dos vectores son ortogonales? Cuando el ángulo formado entre ellos nos da 90 grados. Muy bien, cuando tenemos esto, vamos a ver, por ejemplo, en los problemas solo nos hacen como un recuento de las definiciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, nos preguntan, nos dan otra tablita, ¿verdad? Pero yo he hecho estos vectores. Si yo tengo estos vectores desde el A hasta el vector K, por ejemplo, solo por ver algunos casos, ¿cuáles vectores son iguales? ¿Cuáles vectores son iguales? Yo voy a ver aquellos que tengan la misma longitud, la misma dirección y la misma, los tres que dijimos era el mismo, la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, veamos el literal A. Hay uno que se parezca al literal A, que tenga esta misma forma, el mismo tamaño, no hay ninguno. Por ejemplo, el literal B, vamos a ver, mire, este con este, ¿ve? Entonces yo puedo decir que el vector B es igual al vector I, solo por mencionar un ejemplo. Otro que tengamos, estos dos son iguales, no tienen el mismo sentido, ¿verdad? Veamos el literal E, por ejemplo, mire, es igual al literal C. Entonces otro que yo puedo decir es que el vector C es igual al vector E.
y así puedo sacar todas las parejas. Otro que me pueden preguntar es ¿cuáles vectores tienen la misma norma? ¿Y qué dijimos que es la norma de un vector? Aquellos que tienen la misma longitud. Entonces, vamos a ver cuáles sería, por ejemplo, este con este, este con este, este con este. Vamos a ver este con este. Creo que iría este con este y así. Los que tienen la misma longitud. Otra pregunta que nos dicen que es ¿cuáles vectores son unitarios? Pues si tomamos cada cuadrito como una unidad, pues no tenemos ninguno que sea unitario. Otro que nos dicen es ¿cuáles vectores son ortogonales? Acordémonos que ortogonales son aquellos que al unirse nos van a dar un ángulo al unir sus lados iniciales nos van a dar un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo uno el ángulo D con el ángulo E, al traer este para acá, me quedaría así. Entonces, el ángulo D con el ángulo E son ortogonales. ¿Cuál otro? Igual, si yo traigo el E para acá, igual se va a armar un ángulo de 90 y sería también ortogonal. Igual el C si lo ponemos acá, también sería ortogonal con J. Igual el C si lo ponemos acá, también sería ortogonal con D. Entonces son los que nos vamos a ver. Por ejemplo, el D, siempre hay que ver la dirección original, la forma original del vector. Este es el vector D. Si yo traigo el vector E, este es el lado inicial, entonces tal cual lo voy a dibujar acá. Entonces, veamos. Tiene dos cuadritos y yo digo que este es el vector E. Por lo tanto, el ángulo acá es de 90. Por lo tanto, D y E son ortogonales. ¿Qué más nos piden? ¿Cuáles vectores son? Bueno, ahí nos pedían. Vamos a ver qué más. La norma, vamos a ver. Vale. ¿Qué pasaría si a mí me piden averiguar cuál es el ángulo que se forma entre el ángulo A y el ángulo B? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el ángulo A, el vector A, vea la forma. Estoy hablando de la diagonal de 3 cuadritos, ¿verdad? Entonces para mí este es el vector A y termina acá. Este es el vector A. ¿Cómo encontramos, dijimos, el ángulo entre dos vectores? Uniendo los puntos iniciales. Entonces yo quiero este es el vector A, acuérdese. Ahora, el vector B es este. Entonces me desplazo en un rectángulo de 3 por 2 y trazamos la diagonal. Pero como lo que voy a hacer es unir los puntos iniciales, entonces vamos a ver 3, hasta aquí tendría que llegar el vector B. Entonces, punto inicial de ambos. Y aquí está. Este es para mí el vector B. Entonces, este es el ángulo que se forma entre ellos dos. Y para eso utilizamos ¿cuál es el ángulo formado entre el ángulo A y entre el vector A y el vector B? Y utilizamos el transportador. Y ahí tenemos que es un aproximado de... podemos decir que son 106 grados. Mire, el ángulo formado entre el vector A y el vector B son 106 grados. Y así sucesivamente podemos hacer, pero a raíz de manejar las definiciones mencionadas anteriormente.